A ver, pues yo lo... Ahí me apareció. Gracias. Ah, bueno. Después lo subo el video como la vez pasada. Ah, perfecto. Ahí va. Bien. Bueno. Después, si tienen, en la medida que voy desarrollando la clase, si tienen alguna duda, me la escriben en el chat y, no sé, Javier o algún otro, que esté medio atento, Sí, yo lo así tengo al lado, chao, queda tranquilo. paramos y seguimos. Dale. Bueno, vamos a ir arrancando. Entonces, la clase pasada me había quedado pendiente mostrarles un caso de cálculo, ¿tá? Para que vean un poco que tiene que ver todo lo que vimos, las prestaciones de los equipos en cuanto a las corrientes, en particular las corrientes de cortocircuito, cómo se aterriza eso en una situación real, ¿tá? Así que me parece que una situación bien real es trabajar con la propia red de UTE. Entonces se me ocurrió hacer alguna cuenta con la red de UTE. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, vamos a resolver esta situación en la cual yo tengo, como se acuerdan, la primera de las clases que tuvimos, yo les mostré un unifilar de una estación de Montevideo de 30 a 6 kilovoltios. ¿Sí? Yo no lo escribí acá, pero esto sería, digamos, la tensión nominal, digamos, sería 31,5 kilovoltios, y esto es 6,4. Disculpen si nosotros en la jerga, típicamente cuando hablamos de la red de 31,5 decimos la red de 30, pero en realidad eso es una jerga. No es, la tensión nominal es 31,5 y la tensión nominal de la red de 6 es 6,4. De cualquier manera, hay que entender que la tensión nominal es una entelequia, no existe como tal. La tensión varía a lo largo del día en función de la carga y tiene una cierta excursión en más y en menos que de alguna manera se controla. ¿Ok? Ahora, en definitiva, la tensión nominal es una tensión para hacer cuentas, digamos. Básicamente es eso. ¿Sí? No existe una tensión constante en una barra como tal. ¿No? Entonces, les decía, yo les había comentado entramos en detalle acerca de los equipos de una estación de 3 transformadores de 10 MVA de la red de Montevideo. Bueno, ahora vamos a hacer algún cálculo, ¿no? También sirve para un poco repasar cómo es la estructura de la red, que ustedes tomen conocimiento, que agarren conocimiento de cómo es la red, ¿no? Entonces, el cálculo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a tratar de ver cómo sería un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito en una salida de 6 kilovoltios. En principio, un cortocircuito trifásico ahí, ¿tá? En ese punto. ¿Tá? Entonces, si uno ve esta red, ¿qué es lo que dibujé? Esto que está dibujado acá representa una estación de transmisión, ¿sí? Es decir, estas son salidas de 30, ¿sí? De una estación 150 a 30, digamos, ¿tá? Que no está dibujada, está representada como un círculo, pues nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que es la distribución, ¿verdad?
Entonces, típicamente, la estructura de la red de 30 de Montevideo es así como está dibujada. Es decir, hay cables de 30 que se los denomina radiales, ¿tá? Que pican en una estación de 36 y después siguen de largo, ¿tá? Después de acá lo que tenemos sí es la red secundaria en 6 kilovoltios. Hay varias salidas por cada barra, y en particular yo dibujé una, ¿sí? A la cual le dibujé un par de subestaciones, pero esto recordemos que esto sigue, ¿verdad? Eventualmente esto sigue y se anilla con alguna salida de alguna otra estación, o podría incluso cerrarse sobre sí mismo en una salida de otra barra de la misma estación, ¿tá? Ahora, es interesante que ustedes conozcan cómo es la red de 30, ¿sí? Real. Por eso yo tenía acá para mostrarles, y es lo que voy a intentar compartir ahora con ustedes. Esperen un segundito. Acá. Bueno. ¿Se ve el esquema unifilar esquemático de 30 que estoy mostrando ahora? No. Sí, esperen porque está medio lento. ¿No lo ven todavía? Ahí está como ha empezado la opción de compartir pantalla. Está medio lento. Sí. Ahí se ve. Bueno, demoró, pero apareció. Sí, sí, apareció. Ah. Entonces, esto que están viendo es el esquemático de la red de 30 kilovoltios de UTE, ¿ah? Donde tenemos distintas estaciones de transmisión, Montevideo L, Montevideo E. ¿Ah? Y acá ven, bueno, estaciones reales. Por ejemplo, esta, la 26, es una estación de 36, ¿sí? Que tiene 3 transformadores de 10 MVA. Vamos a agrandarlo un poquito. Listo. Bueno, se me fue el diablo. Disculpe. Está media lenta, ¿no? Mi máquina está lenta, me parece. Bueno, mejor no lo hago. ¿Se ve la estación Montevideo E y la estación 26 por lo menos? Para ¿Hola? que ahora no. Ahora sí, ahora sí. Ah, no, fui para atrás porque no. No, ahora sí. Ah, entonces, es simplemente, ¿la manito se ve cuando la muevo? Sí. Sí, sí. Ah, de Montevideo, esto es un esquemático, obviamente, no está dibujado en un plano real. Pero lo que se puede ver es que cada uno de estos transformadores, que son transformadores de 10 MVA, ven que tienen barras acá y cada uno tiene su propio cable de 30 de alimentación, ¿tá? Que va a cada una de estas barras de 30 y después sigue. O sea, el cable pica acá y sigue de largo y va hacia otra estación, en este caso sería la 87. Y el 87 va a otra, y eventualmente se cierra en alguna otra estación de transmisión, ¿tá? Por supuesto que igualmente eso se explota en anillo abierto, ¿no? Pero ustedes ven que digamos, la alimentación puede, digamos, cada una de estas estaciones podría alimentarse de una estación de transmisión o de otra, ¿ah? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ahora quiero resolver cuál sería la corriente de cortocircuito, ahora ya volviendo al pizarrón, digamos,
yo tengo variantes, porque en realidad, en principio yo tendría que saber desde qué alimentación en el momento del cortocircuito estoy teniendo, es decir, la estación está alimentada desde Montevideo E o desde alguna otra. ¿Ah? Y eso va a depender, digamos, es decir, en qué va a impactar, y bueno, va a impactar en el largo de estos cables, ¿sí? Estos cables, digo, dependiendo de dónde se alimentan, son largos distintos, depende de la sección de estos cables, y por supuesto depende de la potencia de cortocircuito de la estación de transmisión de la cual se está alimentando en ese momento. ¿Ah? Entonces quiere decir que dependiendo de cuál es la fuente, ya el cálculo no va a ser el mismo. ¿Ah? Entonces, volviendo al pizarrón. ¿Ah? Yo estoy suponiendo acá un cálculo en el cual tengo una estación, que sería Montevideo N, que anda por ahí, no la voy a andar buscando, porque si no pierdo tiempo, pero es otra estación de transmisión, y tengo 3 radiales, cada uno alimenta uno de estos transformadores. ¿Ah? Y estos transformadores pueden operar en paralelo. Si se acuerdan del unifilar, había elementos de maniobra, que eran interruptores para operar en paralelo. ¿Ah? Entonces, al final del día lo que vamos a hacer es calcular, resolver el cortocircuito ahí. ¿Ah? Pero me interesa que vean qué cosas pueden llegar a cambiar, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces para eso voy a utilizar un programita que espero que funcione, porque esto está todo muy lento. Voy a utilizar un programita para mostrarles cómo sería el cálculo y cambiar algunos números para que vean qué impacto tiene. Así que voy a ver si comparto primero esto. Bastante lenteja esto. Tengan un poco de paciencia. Documents, ¿dónde está? Acá. Bueno. Todavía no les va a aparecer, pero en algún momento les va a aparecer una pantalla donde se ven unos cálculos respecto de esta situación que tengo dibujada. Sí, se ve eso, Daniel. Ejemplo. Ahí. No, ahí no. Me dice que la cerró de pesado, no sé por qué. Ah, sí. Lo intento de nuevo. Dale. No le gustó, no sé por qué. Vamos de vuelta. Ahora debería funcionar. Sí, sí, ahí se ve. ¿Ah? ¿Se ve? Sí, sí. Ah. Entonces, esto es un ejemplo justamente de esto que está dibujado acá en el pizarrón. ¿Ah? Entonces, este programa es, digamos, lo que está escrito es lo que calcula, digamos. Por ejemplo, ¿Será que se volvió a ver el esquemático de todo Montevideo E y la 26? ¿Por qué mierda no anda esto? Dice que no responde. Ahora sí. A ver, ahora. Ahora se ve. No toco más nada, no toco más nada. Entonces dice, ejemplo de cortocircuito trifásico en barra de 6.4, de este ejemplo, con 3 transformadores de 10 MVA en paralelo. Entonces vamos a ir desmenuzando este cálculo y después, si hay suerte, capaz que podemos cambiar algo y ver cómo cambia el resultado. Por un lado, tengo la tensión secundaria de la barra, ¿sí?
¿sí? Definida como US. Y después lo que tengo es el cable de 30, ¿tá? Que viene, digamos, desde Montevideo N hasta cada una de las barras. Que vamos a suponer que tienen el mismo largo. ¿Tá? Esa suposición tiene sentido y normalmente van casi hacen el mismo recorrido, digamos. Así van en la misma zanja, y por lo tanto, capaz que en algún momento alguno cruzará la calle y el otro no, pero digamos, el largo es muy parecido. No son, vamos a suponer que el largo es el mismo. Por lo tanto, el largo de esos cables vamos a decir que son 100 metros. Y vamos a suponer una estación que en principio como que está pegada, ¿no? Está pegada, es una estación de 36 que está pegado a Montevideo N. A esta estación le llamé X porque no es una estación real, no hay ninguna que esté a 100 metros de Montevideo N. Es una estación hipotética, si ustedes quieren. Entonces, luego lo que tengo que tener es la impedancia por unidad de longitud de los cables. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la impedancia, la parte real, la parte imaginaria? Bueno, supongan, créanme, que es un cable de 30, puesto en 3 bolillos, ¿sí? Es decir, las fases en contacto mutuo y enterrado. Si uno calcula esa impedancia, da esto que se ve acá, 0,082 más 0.108 J. Yo les diría que a efectos prácticos, cualquier cable unipolar en forma de terna, en contacto mutuo, la parte imaginaria siempre da algo parecido a 0.1. Nunca da algo demasiado diferente a eso. No así las líneas aéreas que, si ustedes se fijan en el cálculo que les mostré en la clase pasada, que está publicado en el EVA, da un poco más, da del orden de 0,3, una cosa así. Pero en general los cables tendidos entre bolillos da algo. Si uno no sabe y pone 0.1 en la parte imaginaria, no le da razón. Y digamos que la parte real está determinada por la sección, ¿sí? A grosso modo, está determinado por la sección. Así que supónganse que alguien hizo ese cálculo y le da este valor que está acá entre paréntesis, que es un valor en ohmios por kilómetro, ¿verdad? Entonces, multiplicado por el largo, LC me da este valor en ohmios. Pero ese valor lo tengo que dejar por ahí, porque en definitiva esa es la impedancia, pero de un cable de 30. Después cuando haga el cálculo, digamos, para calcular el corto del lado 6, voy a tener que hacer un pasaje por la relación de tensiones, ¿no? Eso lo vemos más adelante. Después tengo justamente la impedancia del transformador. La impedancia del transformador es de 10 MVA, ¿sí? Entonces, tengo que ir a una cierta norma. UTE tiene las normas de los transformadores, y para un transformador de 10 MVA, la impedancia de cortocircuito es 12%. Es 12%. ¿No? Por eso aparece ese punto 12 que está acá. ¿No? El 10 es porque es 10 MVA, ¿sí? Al estar esto en MVA y la tensión secundaria está en kilovoltios, esto me queda en ohmios. ¿Ah? Y bueno, eso en principio asumo que es una impedancia puramente con parte imaginaria, solo reactancia. Es un cálculo simplificado, obviamente, pero a los efectos de lo que nosotros queremos calcular es más que suficiente asumir esto. Así que tengo la impedancia del transformador y tengo que, me salteé la impedancia, el cálculo de impedancia de la propia fuente, es decir, de transmisión, la fuente de transmisión. Me lo salteé. Entonces, alguien me tiene que dar
la potencia de cortocircuito de Montevideo N. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde sale esto 1291 MVA? Bueno, eso sale de tablas que la gente de transmisión le pasa a la gente de distribución, en la cual, bueno, tiene a su vez valores máximos y mínimos. ¿Tá? Es decir, si esto uno lo puede ver como una caja negra, digamos, ¿no? En lo cual esto para nosotros siempre va a ser un dato, es decir, para lo que sería una red de distribución, esto es un dato de entrada. Pero si uno explota esto, digamos, en realidad esto, a su vez, tiene distintas posibilidades de interconexión y situaciones diferentes que puede haber durante la explotación de transmisión, que hace que esta potencia de cortocircuito tenga máximos y mínimos. Entonces, en realidad, esta potencia de cortocircuito que yo extraje acá, 1291 MVA, es un valor real de Montevideo N, ¿sí? Montevideo N sí existe de verdad, pero en realidad ese es un valor máximo. ¿Tá? Puede pasar que la potencia de cortocircuito, digamos, de Montevideo N sea un valor menor a ese. ¿Tá? Pero de alguna manera, a mí me interesa conocer el valor máximo, ¿tá? De esa potencia de cortocircuito. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular un cortocircuito trifásico máximo, es decir, el máximo que puede haber en este punto que está acá en azul. ¿Tá? Quiero el máximo, por lo tanto necesito saber cuál es la potencia de cortocircuito máxima, no la mínima. ¿Está bien? Así que esto no lo dice, pero en realidad esta es la potencia de cortocircuito máxima de Montevideo E. ¿Tá? Entonces, yo lo tengo que llevar eso, lo tengo que llevar a un valor de impedancia. ¿Tá? Ya lo calculo en 6KB, ¿sí? Como VS cuadrado sobre la potencia de cortocircuito y me da esto. ¿Tá? En principio asumimos que es un valor puramente reactivo, aunque en realidad no es exactamente así, pero estos cálculos se hacen simplificados. Bueno, así que tenemos la potencia de cortocircuito de la fuente, tenemos la impedancia de estos cables y tenemos la impedancia de cada uno de estos transformadores. ¿Tá? ¿Qué es lo que sigue? Y bueno, lo que sigue es este tramo de cable. ¿Sí? Entonces, ese tramo de cable sería el que querían llamar LC6KB, ¿tá? Que sería este, 270 metros. ¿Tá? Es decir, de esta salida hay 270 metros y después viene la primera subestación. ¿Tá? Fíjense que lo interesante de este cálculo es porque, en definitiva, eso define qué tipo de equipo voy a especificar para mis subestaciones, porque esto que está acá en verde, en definitiva, son tableros de media tensión como los que vimos la otra vez. Entonces yo quiero especificar estos tableros. ¿Tá? ¿Cuál sería la potencia de cortocircuito de estos tableritos de media tensión? Bueno, tiene que surgir este cálculo. Alguien dirá, pero ahí donde está la corriente de cortocircuito no pasa por el tablero. Bueno, tienen que tener un poco de imaginación, porque el cálculo acá es exactamente igual de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Si el cortocircuito fuera acá o acá, la diferencia de impedancia es residual, entonces es lo mismo. Y acá sí, si digamos el cortocircuito fuera inmediatamente a la salida, ahí sí la corriente pasa por el TMT, del cual yo quiero tener un número para especificarlo. ¿Se entiende? ¿No? Si yo logro determinar un valor de corriente de cortocircuito y especifico este equipo, en realidad especifico el resto. ¿Tá? Porque hay una cosa que ustedes tienen que entender. Acá hay un principio, lo que se llama estandarización o normalización. Yo no voy a comprar equipos distintos para la red secundaria, ¿sí? En función de la corriente de cortocircuito. Lo que hago es ver mi peor caso
¿tá? Y después, en realidad, los otros equipos van a ser iguales. ¿tá? Van a ser iguales. Si hubiera un baremo infinito de posibilidades de corrientes de cortocircuito que uno pudiera elegir en el mercado, capaz que hay una subestación en la cual puedo cambiar a un modelo menos robusto desde el punto de vista de las corrientes de cortocircuito. Pero eso en la práctica no existe. ¿no? O sea, en la práctica lo que se hace es decir, bueno, ¿cuál es el valor mayor de corriente de cortocircuito? Y bueno, busco uno que resista eso y todos los demás van a ser igual. ¿tá? Pero eso, insisto, es por un tema de estandarización. ¿tá? Cosa no menor, porque es importante que tengan ese concepto. ¿sí? Cuando uno estandariza, en realidad lo que logra es, de hecho, diluir costos o diferencia de costos por factores de escala. ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente yo compro el mismo equipo y compro, yo qué sé, compro 10 tableros de media tensión. ¿tá? Y no tener variación en el tipo de equipamientos tiene una ventaja a posteriori. ¿Por qué? Y porque uno tiene que tomar en cuenta las dificultades de mantenimiento de estos equipos. Si yo estoy teniendo equipos diferentes, ¿tá? en todo este anillo, ¿sí? yo tengo que una manera tener un entrenamiento particular y específico para cada uno de los. De hecho, tienen gran influencia. Pues yo tengo 10.000 tipos de equipo, voy a tener que generar cursos de entrenamiento para operar cada uno de esos equipos, que son todos distintos. Concepto de la estandarización. ¿no? Lo mismo aplica a las secciones de los cables. ¿no? Las secciones de los cables uno podría optimizar, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, Se cortó, ¿no? te estoy escuchando. Sí, Sí, se está Sí. escuchando se cortado. le cortó. Se está sí, escuchando cortado, pensé cortado, que sí. era yo, pero no, se ve que es vos, Daniel. A ver. ¿Ahora se sigue escuchando cortado? No, ahora no, pero yo pensé que era yo y por eso no decía, pero se entrecortó lo último que dijiste. No, avise. Sí, ya te digo, yo pensé que era yo, entonces no, estaba preguntando por el grupo si se cortaba o no, no llegué a escribir. No, avísenme porque si no, no me doy cuenta. No, dale. Sí, hoy está un poco más lento el tema. Bueno, entonces si ahora me están escuchando sin entrecortes. Ahora perfecto, sí, perfecto. Entonces, lo que estaba hablando un poco de las ventajas de estandarizar los equipos, tanto en equipamiento o, por ejemplo, en los cables. Lo que tiene sentido es no comprar distintos tipos de equipos, varias secciones de cable, porque eso, si bien desde el punto de vista de la ingeniería puede ser óptimo, hay que pensar que todo ese tipo de equipamiento. Sí, ahora no se ve más la pantalla. Claro. Se ve solo el pizarrón. Y tenés razón, se descompartió. Igual, lo último que estaba diciendo era, no estaba hablando del cálculo, sino que estaba comentando. Ahora sí. Así que esperamos. ¿La pantalla del cálculo se volvió a compartir? Sí, ahora sí. Está. Bueno, les decía que en este ejercicio, si bien acá yo puedo tener distintos TMT que eventualmente podrían ser especificados para una corriente de cortocircuito menor, porque de repente más aguas abajo yo puedo tener corrientes de cortocircuito más chicas,
en realidad no es óptimo elegir equipos distintos, porque eso genera eventualmente modelos distintos de equipamiento, y yo tengo que tener en cuenta el mantenimiento de esas cosas. Es decir, al final del día hay que pensar que hay personas que hacen el mantenimiento y la operación de estas cosas. Entonces yo tengo muchos modelos distintos, los puedo llegar a enloquecer a los que tienen que encargarse del mantenimiento y de la operativa de estos equipos. Lo mismo pasa con las secciones de cable. Si yo tengo demasiadas secciones distintas de cable, después el mantenimiento se vuelve complicado porque yo tengo que tener stock de repuestos, de cable, de empalmes, de terminales, y para cada tipo de sección. Entonces, eso es algo que se debe tomar en cuenta. Si bien tal vez desde el punto de vista del costo inicial puede no ser el óptimo, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con todo el mantenimiento posterior, muchísimas veces es conveniente de repente usar una sección sola. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es algo que normalmente las distribuidoras lo hacen. ¿Sí? ¿Se está escuchando por lo menos lo que digo? Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, el cable este cable, ¿sí?, para UTE, es siempre la misma sección, es siempre la misma. Sin importar de qué salida, de qué estación se trate, siempre es la misma. Y muchas veces, digamos que entre comillas, sobra sección, ¿no? Sobra sección. Y sección de más, si usted quiere. Pero bueno, se prefiere tener un solo tipo de cable justamente para facilitar el mantenimiento posterior, digamos. ¿Sí? Y la otra cosa que es interesante, que al hacer eso, la gestión del material es más fácil. Al tener menos tipos de cosas para comprar, es más difícil de que en algún momento yo tenga un quiebre de stock en alguno de los materiales que necesito. Bueno, dicho esto, sigamos entonces con el cálculo que estábamos proponiendo. Entonces, teníamos las impedancias de todos los elementos. Acá tengo el cable de salida, ¿sí?, LC6KB, que tiene 270 metros, y alguien me tiene que dar el valor de la impedancia de ese cable. Ven que el valor es muy cercano a 0.1, la parte reactiva. Eso es porque los cables, más allá que sean de 30 kilovoltios, o de 20 kilovoltios, o de 15, o de 6 kilovoltios, al estar entre bolillos, siempre la parte reactiva anda muy cerca del 0.1 ohmio por kilómetro. Esto entre paréntesis no lo dice, pero es el valor en ohmios por kilómetro. Así que en definitiva da esto. Y el cálculo, ¿cómo es el cálculo? Que al final en algún momento todo esto termina, que uno tiene que hacer un cálculo. Entonces, tengo todas las impedancias, tengo un paso previo que tengo que hacer, que es que me faltó corregir, digamos, pasar al nivel de tensión de 6 kV, que es donde estoy haciendo el cortocircuito, la impedancia del cable de 30, que sería esto que se ve acá. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. ¿Se sigue compartiendo el cálculo? Yo asumo que sí, pero... Sí, 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 sí. Cuando yo señalo con el cursor, se sigue viendo el cursor, digamos. Sí. No, no te escuché, Hola. pero... Sí, hola, yo no te escuché ahí. Ahora se está entrecortando un poquito. No, que Sí. si ve el cursor, digamos, porque yo hablo Sí, y señalo sí, sí, con sí. el cursor. Sí, se ve, sí, se ve. Sí. Bueno, entonces esto, lo interesante es que hay una cosa que uno puede ver ya con esto, y es que el cable de 30 ese, si bien este cálculo académicamente, digamos, está bien considerar el cable de 30, en realidad, cuando uno lo pasa al nivel de 6, baja bastante el valor, es decir, la incidencia es muy poca, digamos. Me lo permite, yo podría poner 0 acá, y van a ver que el valor no se mueve mucho.
¿tá? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Tá? Y bueno, recuerden que esto es un cortocircuito trifásico. Estoy suponiendo que es el cuello botella de todo esto. ¿Tá? Obviamente, esta red experimenta otro tipo de cortocircuito, ¿verdad? Puede haber un corto, en vez de trifásico, puede ser un corto bifásico. ¿Ah? Un corto bifásico es relativamente fácil de estimar porque es el valor del corto trifásico, ¿sí? Por raíz de 3 sobre 2, digamos, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2 por el cortocircuito trifásico. ¿Está? Es decir, raíz de 3 sobre 2 da 0,86 o 0,87. ¿Está? Peor caso, de este punto de vista. ¿Está? Después vamos a ver que con el tema de las protecciones es exactamente al revés, pero ahora como yo estoy tratando de calcular una corriente para especificar qué tipo de equipo quiero acá, qué tipo de tablero de media tensión quiero acá, tengo que elegir el corto trifásico. ¿Tá? Parece medio obvio de todo esto, pero hay que decirlo. Tengo una preguntita. Sí. ¿No se consideran aportes? Los aportes de la barra no se consideran de las otras salidas. ¿De las qué? Aportes de las otras salidas de la barra no se consideran para hacer el cálculo de cortocircuito.